Saludos amigos de Ampliamente, qué placer reencontrarme con ustedes. Estuvimos algunas semanas de vacaciones y hoy en esta edición vamos a retomar los temas de la agenda internacional y los análisis que solemos hacer en cada uno de estos programas que, por cierto, Ampliamente llegó a su primer año al aire, por supuesto, de parte de todo el equipo técnico y de producción. Yo les quiero agradecer por acompañarnos en cada una de estas ediciones donde analizamos todos los temas que impactan en la agenda internacional, pero también los asuntos históricos que están detrás de cada uno de los conflictos, de cada una de las decisiones globales y de cada uno de los elementos geopolíticos que se viven actualmente en el mundo. Y precisamente uno de los elementos fundamentales que ahora está rigiendo la dinámica internacional tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que en las últimas semanas ha tenido actualizaciones importantes. Recordemos que es una guerra que ya ha cumplido 2 años, ya de hecho en febrero del próximo año se aproxima a su tercer año, y en este mes de agosto, en este verano europeo, ha habido ciertas actualizaciones. Una de ellas tiene que ver con la incursión ucraniana en el territorio ruso de Kursk. Esta incursión se llevó a cabo el 6 de agosto y los combates siguen en esta región, mientras que las fuerzas rusas siguen combatiendo en el área del Donbass, en la zona este y sur de Ucrania, con avances importantes. Tras esta incursión de Ucrania en Kursk, también hay que decir que la respuesta rusa ha llegado con ataques aéreos en distintas redes eléctricas en Ucrania. Mientras tanto, Zelensky habla de una propuesta de paz que va a presentar al presidente Joe Biden y que también presentará a los candidatos presidenciales para las elecciones estadounidenses, Kamala Harris y Donald Trump, respectivamente. Y de todo esto vamos a hablar en esta edición de Ampliamente con una invitada que siempre nos acompaña para hablar de estos temas, que es la profesora Ana Paula Diniz, analista internacional. Bienvenida, profesora Ana Paula. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por ya un año en Es el así, aire. un año al aire donde también usted ha sido parte de estos análisis, de todo Así este es. contenido que intentamos llevarles a nuestra audiencia para que entienda este mundo tan complejo, como compleja es esta guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces hablábamos, comentaba yo sobre esta incursión en Kursk, en esta parte del territorio ruso. Ya es una de las avanzadas más importantes que hace Ucrania ya dentro de territorio ruso. Sin embargo, hay que analizar las implicaciones que tiene esta avanzada, esta incursión ucraniana en suelo ruso ya directamente. Es una de las más grandes que ha hecho Ucrania, que lo cierto es que no ha sido el más favorecido en esta guerra. Rusia, por supuesto, ha liderado la campaña militar. En este punto, profesora Ana Paula, ¿cómo está el conflicto? ¿Cómo valora lo que ha sido esta incursión de Ucrania en Kursk y cómo está actualmente todo el tema de lograr o no la paz en esta guerra? Bueno, realmente primero recordar que siempre yo hago un llamado a ver la cosmovisión, la forma de ver la guerra en distintas partes del mundo. Cómo es la cosmovisión desde el primer momento de lo que llamó intervención, si podemos recordar, el Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ya llevamos 2 años y 6 meses prácticamente en esta guerra. Yo considero que esta incursión, porque fue Zelensky, el presidente Zelensky, que solicitó como una especie de permiso a algunos líderes mundiales, sobre todo la OTAN, para incursionar, realmente para mí es contradictorio, porque si estamos hablando de ir a la paz, a un diálogo, a una conversación para que terminemos la guerra, me parece desacertado una incursión directamente en territorio ruso, cuando ya el presidente Putin en junio de este año dijo algunos requisitos, solicitó que no podían sentarse a conversar sobre la paz, incluso hubo una cumbre mundial, sin primero revisar algunas cosas que está haciendo el presidente Zelensky. Ahora bien, también en las últimas informaciones que hemos estado revisando, vemos como Rusia sigue avanzando en el área del Donbass. Recordemos que cuando Vladimir Putin lanza esta operación militar especial, como fue denominada por el mandatario ruso, circunscribía el área de conflicto a la región este y sur de Ucrania. Y allí es donde Rusia ha tenido avances militares y a donde se ha dedicado la campaña militar rusa. De hecho, hemos visto información muy reciente
de que el ejército ruso ha podido controlar una de las minas de carbón más grandes de Ucrania. En este sentido, vemos cómo Ucrania desvía su ofensiva hacia la región de Kursk, pero sigue sufriendo bajas en el área del Donbass. Entonces, ¿cómo entender esta incursión cuando Ucrania abre un nuevo frente en esta campaña militar, en esta guerra, y todavía no tiene controlada el área del Donbass, que es donde se circunscribía inicialmente la guerra? Y por otra parte, también vemos un Zelensky que no es legítimo porque ya se le terminó su periodo presidencial, y realmente aquí lo que queda preguntarse es si realmente Zelensky es un actor de peso para negociar la paz cuando Ucrania sigue abriendo frentes militares en la guerra. Por eso yo te decía que es muy importante recordar que el 16 de junio de este año el presidente Vladimir Putin en una locución establecía y decía que una de las premisas que era necesaria para ir a un diálogo de paz era la retirada de esas zonas que ya están parcialmente ocupadas, no solamente Donbass, está Lugansk, está Gerson, está Sayoripa. Entonces, además pidió, entonces si nosotros estamos hablando de un diálogo y de ir a la paz con Occidente, y en este caso porque realmente esta guerra no solamente es Ucrania, es Occidente con la OTAN. Entonces no tiene ningún sentido esta ofensiva que está haciendo además dentro del territorio de Rusia. Entonces el presidente Vladimir puso algunas condiciones para ir a ese diálogo de paz, que es el retiro de esas tropas donde está en este momento, además de estos 4 territorios parcialmente que ya ha avanzado Rusia. Además solicita que se eliminen las sanciones, además que el presidente Zelensky elimine la posibilidad del ingreso y la solicitud del ingreso a la OTAN. No podemos olvidar que él ha insistido en el ingreso a la OTAN, y además de eso no habría diálogo si no se cumplen estas condiciones. Ha habido respuestas del presidente Zelensky y ha habido respuestas del presidente de la OTAN diciendo que es inviable y que es mentira que el presidente Vladimir Putin iría a un diálogo. Sin estas condiciones es imposible conversar. Además, es importante recordar que qué legitimidad tiene el presidente Zelensky cuando ha vencido su periodo constitucional y debería ir a unas elecciones. Y otras cosas que ha pedido, que ha dicho en esa locución el presidente Vladimir para el camino. Hubo una cumbre mundial de líderes mundiales en Suiza donde se habló unos canales de conversación, de discusión para esos líderes, de cómo llegar a una paz duradera. Rusia no se presentó, fue invitado el presidente Zelensky, pero cómo llegar a una paz duradera. En ese momento también los Estados Unidos firmó un tratado militar con Ucrania. Además, tenemos la opinión o lo que dijo el Borrell en relación a que Europa no está fortalecida militarmente. Eso es una cosa bien importante recordarlo, que depende muchísimo de la OTAN y de los Estados Unidos. Entonces, y dice incluso que a largo plazo no lo ve. Por eso para mí es importante las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo, quién queda como presidente en los Estados Unidos, porque como siempre hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo ideal es ir a un diálogo y a la paz. Sobre el diálogo y sobre una posible paz con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania vamos a hablar en el próximo segmento. Por lo pronto, en este segmento hemos hecho un resumen del conflicto entre Rusia y Ucrania, y también hemos hablado de esta incursión de Ucrania en territorio ruso, en la zona de Kursk, y las consecuencias que esto ha traído no solamente para Rusia, sino también para la campaña militar ucraniana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la profesora Ana Paula Diniz, analista internacional.